Buenos días, hoy vamos a empezar con el periodo posterior al golpe de Estado de 1955, cuya problemática más relevante es la proscripción del peronismo hasta 1973. Y veremos también el retorno de Perón al país y al poder hasta 1976. Para eso vamos a referirnos a dos capítulos del libro de Suriano y Lobato, el capítulo 4 del derrocamiento de Perón al golpe de Onganía y el capítulo 5 que se llama Del derrocamiento de Ilia al golpe de Videla. Además, dividiremos este periodo en dos partes. Primero, los años de proscripción del peronismo, que en la línea de tiempo los tienen marcados con un color celeste, y luego los años del levantamiento de la proscripción y el retorno del peronismo al poder, que en la línea de tiempo lo tienen marcado con un color más anaranjado. Lo que veremos es que, aún con Perón en el exilio y con el peronismo proscripto, prohibido podríamos decir, el peronismo sigue siendo determinante para pensar los conflictos políticos del país y las divisiones que se producen dentro de los distintos espacios. Veremos, por ejemplo, que se fracciona la Unión Cívica Radical, también se fracciona la CGT, y estas disputas tienen que ver justamente con qué postura tomar respecto a Perón. Veremos también algo que venimos mencionando hace varias clases, que es cómo la juventud se convierte en un actor social cada vez más relevante hasta llegar a ocupar espacios de poder antes de 1976. Son años de democracia restringida porque hay un partido político proscripto que no se puede presentar elecciones y eso se verá reflejado en el resultado de los comicios. También son años de interrupciones militares en los que crece la violencia tanto por parte del Estado autoritario como la respuesta por parte de la sociedad. Por último, veremos cómo el peronismo se vuelve un movimiento cada vez más heterogéneo, ya no apoyado solo por la clase obrera, sino formado por sectores de ultraderecha, sectores de izquierda revolucionaria y el sindicalismo, que es el sector más tradicional del movimiento. El único punto de encuentro entre estos dos sectores era la figura de Perón. Eran sectores ideológicamente enfrentados, pero que se van a alinear en torno a la figura de Perón. Luego del golpe del 55 que derrocó a Perón, se pueden observar distintas tendencias que dividen el panorama político. Las vamos a reducir en dos grandes tendencias. Primero, hay una tendencia más tolerante, encabezada por Lonardi, que es quien asume la presidencia luego del golpe, inmediatamente luego del golpe. Esta tendencia está conformada principalmente por nacionalistas y católicos y entienden que el desgaste del gobierno de Perón tiene que ver con sus conflictos con la Iglesia. No avalan la figura de Perón, pero sí las medidas sociales y la alianza sindical. Rápidamente, este sector más moderado, encabezado por Lonardi, es desplazado del poder por una tendencia más radicalizada para la cual el peronismo debía ser eliminado, ya que había dado origen a un Estado autoritario y corrupto. Esta tendencia más radicalizada, encabezada por Aramburu y el almirante Isaac Rojas, ven al peronismo como un fenómeno anómalo en la sociedad y por lo tanto consideran que hay que depurar a la sociedad de peronismo. Entonces veremos que esta discusión acerca de si el peronismo debía ser erradicado o era una fuerza política con la que había que conciliar atraviesa todo el período. Cuando Perón asume luego de desplazar a Lonardi, toma la decisión de desmontar el aparato peronista mediante decretos. Se busca eliminar al peronismo mediante la intervención de los sindicatos de la CGT, se le prohíbe al Partido Justicialista presentarse elecciones y también se prohíben las menciones vinculadas al régimen peronista en los medios de comunicación. Sin embargo, la proscripción tendrá el efecto contrario al esperado. No solo no se elimina el peronismo de la sociedad, sino que incentiva la formación de un grupo de resistencia, de un movimiento de resistencia llamado la resistencia peronista, que comienza con actos simbólicos como pintadas de grafitis en las calles o cantar la marcha peronista, pero que va a ir acrecentando la violencia a medida que crece el autoritarismo por parte del Estado. La proscripción tiene el resultado contrario al esperado porque le termina dando a un grupo muy heterogéneo una identidad común.
Durante estos años, el peronismo se convierte en un movimiento conformado por el sindicalismo, que es el sector más tradicional, y al que se suman jóvenes de clase media que ven como única vía posible contra el imperialismo estadounidense una posible revolución. Y en Perón ven la imagen de la oposición a ese imperialismo estadounidense. El autoritarismo del gobierno de Aramburu marca un antecedente de lo que será todo el período con respecto a la violencia ejercida desde el Estado. Un acontecimiento muy emblemático que Surán y Lobato marcan como referencia para pensar esta cuestión de la violencia fueron los fusilamientos de José León Suárez. En julio de 1956, civiles acusados de formar parte de un alzamiento peronista en contra del gobierno de Aramburu son fusilados en un descampado de José León Suárez. Estos acontecimientos son los que relata Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Operación Masacre es un libro muy interesante desde el punto de vista literario porque crea un género nuevo, el género de non-fiction, mediante el cual se relatan como si fueran ficción acontecimientos de la realidad. También es un libro importante desde el punto de vista político y social porque muestra la violencia ejercida desde el Estado, o sea, muestra cómo el Estado lleva a cabo estos fusilamientos ante un posible ataque peronista. Y también es un libro muy importante desde el punto de vista personal del autor, ya que a raíz de la investigación de esos fusilamientos, Rodolfo Walsh, que era declaradamente antiperonista y que de hecho había escrito crónicas apoyando la Revolución Libertadora, se vuelve peronista y hasta llega a formar parte de una organización guerrillera. Durante la presidencia de Aramburu, la Unión Cívica Radical también es un sector político que entra en conflicto y se va a dividir en dos grupos: la Unión Cívica Radical Intransigente, encabezada por Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, encabezada por Balbín. La división de la Unión Cívica Radical se relaciona con la proscripción y la figura de Perón. La Unión Cívica Radical del Pueblo sostenía que la proscripción debía mantenerse, ya que el peronismo no tardaría en disgregarse cuando fuera superado por las innovaciones que introduciría el radicalismo en materia política. Es decir, planteaban que el radicalismo lograría adquirir una fuerza tal que hiciera que el peronismo se diluya, termine desapareciendo en la sociedad. Frondizi, por el contrario, y la Unión Cívica Intransigente consideraban que era necesario conciliar con Perón y absorber parte del movimiento para conseguir una base de apoyo como modo de llegar al poder. En 1958, Frondizi gana las elecciones gracias a un pacto con Perón, que desde el exilio llama al movimiento a votar por el candidato radical. El gobierno de Frondizi, por haber ganado con mayoría de votos peronistas, tenía una base de apoyo bastante endeble. Cumplió con algunas de las promesas de campaña, como por ejemplo otorgarles amnistía a los presos políticos del gobierno de Aramburu, pero también toma una actitud represiva. Por ejemplo, se intervienen sindicatos y también se pone en marcha lo que se llamó el Plan Conintes, Plan Conmoción Interna del Estado, que implicaba que el Poder Ejecutivo tenía la facultad para suspender las garantías constitucionales de los ciudadanos. En cuanto a la política externa, Frondizi también tiene una actitud ambivalente, que le va a costar la crítica y la oposición de muchos sectores. Frondizi acepta la ayuda económica de Estados Unidos mediante la Alianza para el Progreso propuesta por el presidente Kennedy, pero se niega a condenar a la Revolución cubana y romper relaciones diplomáticas con el gobierno cubano, una actitud que adquiere mayor peso si tenemos en cuenta el contexto de Guerra Fría. Con lo cual, desde el punto de vista político y social, el gobierno de Frondizi se va a caracterizar por esa ambivalencia, esa actitud ambigua entre ese intento de conciliación social y la política represiva. Desde el punto de vista económico, su ministro de Economía adopta una política liberal que tenía como centro el desarrollismo. Para eso se apela al capital extranjero, a los préstamos extranjeros, y además esta política tuvo cierto éxito en el desarrollo industrial. Sin embargo, no logró frenar el conflicto con el movimiento obrero. Ese desarrollismo se relaciona con la creación de la CEPAL.
La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, que durante estos años tiene mucha influencia en la región. La CEPAL proponía que los países desarrollados debían ayudar a los subdesarrollados a eliminar los factores de atraso, y para eso se debían realizar inversiones en los sectores claves de la economía, lo que llevaría a reformas estructurales. Ante los conflictos políticos y económicos, las Fuerzas Armadas obligan a Frondizi a renunciar y asume Guido, el presidente del Senado, como presidente de la Nación. La otra presidencia no militar del período de proscripción fue la presidencia de Ilia, que gana las elecciones en el año 1963. Ilia era el representante de la Unión Cívica Radical del Pueblo y gana las elecciones con un caudal de votos muy bajo. Mientras que saca el 26% de los votos, hay un 21% de votos en blanco. Esto es una muestra de la escasa representatividad que había con el peronismo proscripto. Frondizi gana las elecciones gracias a los votos peronistas e Ilia gana las elecciones pero con un porcentaje muy bajo y muy similar al porcentaje de votos en blanco. Desde el punto de vista económico, Ilia pone mayor acento en el nacionalismo, en la industrialización y en la distribución del ingreso. Era partidario de la participación activa del Estado en la economía. Con este modelo obtuvo algunos resultados positivos, pero que no fueron suficientes para resolver dificultades estructurales como el desequilibrio económico exterior y la falta de financiamiento para inversiones. Desde el punto de vista político, además del escaso apoyo por parte de la sociedad, Ilia propone una reforma sindical que tiene como consecuencia la oposición frontal del sindicalismo. La reforma sindical propuesta por Ilia buscaba controlar a los dirigentes sindicales en el manejo de los fondos, de las cajas de los sindicatos y controlar las elecciones internas para evitar que se mantuvieran en el poder siempre los mismos dirigentes. Sin embargo, esta reforma no logró aprobarse, pero le va a traer problemas a Ilia por la oposición del sindicalismo. Estas problemáticas políticas dieron lugar a una nueva irrupción militar en 1966, el golpe encabezado por Onganía. El golpe de Estado encabezado por Onganía se autodenominó la Revolución Argentina, y este gobierno es clave para pensar cómo se va acrecentando la violencia del período. Cuando asume Onganía, una de las cosas que dice es que la Revolución Argentina no tiene plazos, sino objetivos, entonces también empieza a instalarse esta concepción de gobiernos militares que no llegan al poder para solucionar lo que creen que es un problema preexistente, sino militares que llegan al poder con planes políticos y económicos pensados a largo plazo. Esto lo vamos a retomar cuando veamos el golpe de 1976. Es decir, son gobiernos militares que tienen proyectos pensados a largo plazo. En la segunda mitad de los años 60, la juventud pasó a ser un actor decisivo en la acción política, adquiriendo un gran protagonismo. Los jóvenes, según Hobsbawm, son por naturaleza explosivos y también por naturaleza se oponen a la autoridad. Si pensamos en el caso de Argentina, en el país la juventud se opone al autoritarismo de estos gobiernos militares. Durante estos años, gran parte de la juventud se va a identificar con Perón, ya que en torno a la figura de Perón se crea como una especie de mito. Estando en el exilio, a Perón se lo va a considerar el representante de la oposición al autoritarismo de los gobiernos militares, ya que estos gobiernos son los que mantienen justamente la proscripción, y también estos jóvenes se van a alinear detrás de la figura de Perón porque lo consideran representante del antiimperialismo estadounidense. Esto lo podemos pensar en relación a lo que vimos con respecto a las primeras presidencias de Perón, en las cuales Perón había propuesto un plan de nacionalización económica e independencia política, con lo cual estos jóvenes van a ver en el peronismo la lucha contra el autoritarismo de los gobiernos militares que están en el poder y también la lucha contra el imperialismo estadounidense. El carácter autoritario del gobierno de Onganía y el rol de los jóvenes como actores políticos relevantes se pueden pensar a partir de dos acontecimientos claves durante su presidencia. Uno es la Noche de los Bastones Largos
y otro es el cordobazo. La noche de los bastones largos significó el punto cúlmine de una actitud represiva del gobierno hacia la universidad. Desde la asunción de Onganía se intervienen universidades y se las pone bajo la dependencia del Ministerio del Interior. Además, se van a perseguir profesores, autoridades, estudiantes, intelectuales. Durante la presidencia de Onganía se produce lo que se conoció como la fuga de cerebros, que es el exilio de muchos intelectuales que se van del país ante esta situación de persecución. La noche de los bastones largos fue la irrupción de la policía de manera violenta en facultades de la Universidad de Buenos Aires en julio de 1966, con lo cual desde el comienzo del gobierno ya podemos ver esta actitud de persecución hacia la universidad. Si lo relacionamos con lo que vimos con Hobsbawm hace algunas clases, la universidad es un foco donde se van a juntar estos jóvenes que van a ser el motor de cambio social durante los años 60 y 70. El segundo acontecimiento es el Cordobazo, que fue una movilización estudiantil y obrera en 1969, o sea, casi llegando al final del gobierno de Onganía, en la ciudad de Córdoba. El Cordobazo comienza con un paro y movilización convocado por la CGT con el apoyo de los estudiantes. La intervención del ejército en la represión dejó como consecuencia un saldo de 12 muertes y más de 90 heridos. Estos hechos de violencia generaron que el gobierno de Onganía fuera perdiendo apoyo por parte de toda la sociedad, sumado a que se hace cada vez más visible el accionar de las guerrillas. En la década del 60 comienzan a surgir los primeros focos guerrilleros en el país y para finales de la década del 60 su acción se vuelve cada vez más radicalizada. En 1969, un grupo guerrillero asesina a Bandor por considerarlo un traidor al peronismo. Augusto Bandor era un dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica que durante el exilio de Perón y los años de proscripción del peronismo fue ganando cada vez más espacios de poder dentro del sindicalismo. Bandor proponía un tipo de dirigencia sindical mucho más vinculada a la negociación con los empresarios, es decir, un acercamiento hacia los empresarios. Durante la presidencia de Onganía, la CGT se divide en dos sectores. Por un lado, los gremios bandoristas, que se agrupan bajo el nombre de la CGT Azopardo. Azopardo es una calle. Y por otro lado, los gremios peronistas, que se agrupan bajo el nombre de la CGT de los argentinos. Ese intento de Bandor por disputar espacios de poder con Perón dentro del sindicalismo lleva a que lo consideren un traidor al movimiento y finalmente sea asesinado por una organización guerrillera. En 1970, Montoneros asesina a Aramburu por considerarlo traidor a la patria y al pueblo, por ser el precursor de la proscripción del peronismo y también en venganza por los fusilamientos de José León Suárez. Estos asesinatos llevados a cabo por las organizaciones guerrilleras son una muestra de hasta qué punto había crecido la violencia en el país durante la década del 60. Luego del asesinato de Aramburu, ante el descontrol del conflicto social, Onganía renuncia a la presidencia y asume la NUCE. La NUCE levanta la proscripción, propone una mayor apertura política y tiene la intención de llamar elecciones en 1972. Intenta planear una retirada ordenada de los militares mediante el Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional fue un pacto mediante el cual se buscaba condicionar al futuro gobierno asegurándose que los militares controlarían la represión a la guerrilla. Durante su presidencia la violencia no disminuye y una prueba de eso es la masacre de Trelew. La masacre de Trelew consistió en la ejecución de un grupo de guerrilleros luego de un intento de fuga del penal de Rawson. En 1972 finalmente se llevan a cabo elecciones con la participación del peronismo, pero se condiciona la candidatura de Perón. Para condicionar la candidatura de Perón, la NUCE impuso como condición que los candidatos debían estar en el país, un requisito que Perón no cumplía por estar exiliado en España. Además, se agregó una segunda vuelta, el balotaje, con la intención de que si el candidato peronista no ganaba con más del 50% de los votos, en una posible segunda vuelta
se juntarían los votos de las distintas corrientes antiperonistas e impedirían que el candidato peronista saque más del 50%, que gane las elecciones. Cámpora, el candidato de Perón, gana las elecciones en primera vuelta con el 49% de los votos. Segundo sale Balbín con el 21% de los votos y decide no presentarse a segunda vuelta. Por lo tanto, Cámpora asume como presidente. El triunfo de Cámpora en las elecciones implicó el regreso del peronismo al poder en 1973, luego de casi 20 años de proscripción. Una vez que el peronismo regresa al poder, lo que queda en evidencia son los enfrentamientos dentro del mismo movimiento peronista, entre los sectores absolutamente heterogéneos que lo conformaban. El peronismo se encuentra dividido entre sectores radicalizados de izquierda que pugnaban por la liberación del país, es decir, el sector de izquierda conformado en su mayoría por la juventud peronista, en gran parte también conformado por las organizaciones guerrilleras a las que hacíamos mención. Cámpora se encuentra más cerca de este sector de la juventud. También hay un sector de ultraderecha, que es el entorno que rodea a Perón en el exilio, representado por López Rega y su esposa Estela Martínez de Perón. Y por último, el sector más poderoso y tradicional del movimiento, controlado por la dirigencia sindical. El regreso de Perón al país significó una muestra evidente de esos enfrentamientos internos que se dan en el movimiento. El día que Perón regresó al país, se organizó un acto en Ezeiza en el que se produjo un enfrentamiento armado entre sectores de la derecha peronista y sectores de la izquierda. Este enfrentamiento terminó con una docena de muertos y cientos de heridos. Ante el conflicto, Cámpora, que estaba más identificado con la juventud, debe renunciar porque Perón le quita su apoyo y asume en su lugar Lastiri, representante de la derecha peronista. La asunción de Lastiri es el momento en el cual la derecha peronista obtiene el poder. Lastiri llama a elecciones y en 1974 gana la fórmula Perón-Perón. Pocos meses después, con la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, desaparece la única figura capaz de disciplinar a los distintos sectores dentro del peronismo. Asume la vicepresidenta y esposa de Perón, Estela Martínez de Perón, y su presidencia estará marcada por los enfrentamientos dentro del peronismo y el anticipo de determinadas prácticas propias de la última dictadura militar. Durante la presidencia de Estela Martínez de Perón comienza el accionar de la AAA. La AAA es una organización paramilitar que perseguía y asesinaba a intelectuales, artistas y sindicalistas de izquierda. AAA quiere decir Alianza Anticomunista Argentina. Además, durante la presidencia de Estela Martínez, el ejército ocupa cada vez más espacios de poder en la lucha contra la guerrilla. Y sumado a una crisis económica inflacionaria, se va a crear entonces un clima de crisis política y económica que va a dar lugar al golpe de Estado de 1976.